Hola chicos, vamos a empezar con la clase de mucosele oral. Para ello tenemos que retomar un poquito sobre qué es una patología de la cavidad oral. Entonces, para empezar tenemos que definir qué es un mucosele. Y vamos a definir al mucosele como una lesión frecuente de las glándulas salivales. ¿Qué es entonces un mucosele? Va a ser un quiste lleno de moco en la cavidad oral. Aproximadamente el 96% de los casos se van a originar en las glándulas salivales menores del labio inferior. Esto tiene que ver muchísimo con el mecanismo a través del cual se origina. Entonces, por ello vamos a tener que solo un porcentaje muy bajito se va a encontrar en otras zonas. Por ejemplo, tenemos las localizaciones del piso de la boca o del paladar. En cuanto a la prevalencia, vamos a ver que la proporción es igual en hombres como en mujeres. Es decir, aquí no hay distinción en cuanto al sexo o al género, y es que es una patología común sobre todo en las primeras 3 décadas de la vida, es decir, en los primeros 30 años. Tenemos también reportes de que los casos de mucosele congénitos son muy pocos, y que en general esta es una patología asintomática. Es decir, solamente un porcentaje muy bajito, aproximadamente un 4%, va a referir molestia o dolor. Pero como tenemos entonces que el mucosele es una patología de las glándulas salivales, vale mucho la pena empezar a hacer un poquito de memoria en cuanto a las glándulas salivales, sobre todo teniendo en cuenta que el 96% de los mucoseles afectan o se ven originados en las glándulas salivales menores. Vamos entonces a recordar un poquito que existen 3 tipos de glándulas salivales menores: las de von Ebner, las de Weber y las de Blandin y Nu. Las de Von en general son cerosas, van a drenar poquitos ductos ubicados en las bases de las papilas foliáceas. Las de Weber son mucosas, tal cual se van a localizar a lo largo de los bordes laterales de la lengua. También tenemos que entonces drenan en la amígdala lingual. Y finalmente las de Blandin y Nu son mixtas, tanto cerosas como mucosas. Y estas se van a encontrar en los haces musculares de la punta y a cada lado de la línea media de la lengua. ¿Por qué es importante entonces digamos esto? Porque entonces vamos a retomar un poquito la etiología. Y en cuanto a la etiología, vamos a ver que hay 2 tipos de mucosele. El primero, que es por extravasación debido a un traumatismo o de retención, y el otro que es por obstrucción de los ductos glandulares. Vamos a ver el primero, que es por extravasación, es decir, sobre todo por un traumatismo. Entonces aquí tenemos que este es el mucosele más común entre un 90 y 95% de los casos, ya que usualmente ocurre en pacientes jóvenes, entre 10 y 30 años. Recordemos que anteriormente habíamos hecho mención de estos primeros 30 años de vida, y en general pueden ser causados como traumas. ¿Qué tipo de traumas? Como mordeduras, como microtraumas por tratamientos de ortodoncia, es decir, pacientes que a lo mejor tienen brackets, y entonces dentro de estos primeros meses de adaptación se van originando pues estas pequeñas lesiones que van lesionando o lacerando parte de las glándulas salivales menores. Entonces aquí tenemos esta parte de los microtraumas por tratamientos de ortodoncia o bien complicación de procedimientos quirúrgicos. Entonces vamos aquí que en general la formación de un mucosele por extravasación va a tener 3 etapas. Primero va a existir un derrame de moco en un conducto de una glándula salival. Después se va a introducir al tejido. Para esto nos vamos al punto 2, que es posteriormente entonces se va a formar este granuloma. Finalmente aquí también hablamos de esta fase de reabsorción,
Y finalmente vamos a tener ya tal cual una pseudocápsula, es decir, aquí hablamos del quiste formado lleno de moco. Entonces vamos a ver que en general estos pseudoquistes, es decir, estos quistes falsos, si bien no están formados por una proliferación, sí van a tener un origen conectivo. Aquí tenemos un ejemplo de mucocele por extravasación.